Bueno, la plática es un poco sobre urbanismo, digamos, está acotado en ese contexto. No sé si aquí, quiero ubicar nada más un poquito quiénes están, si hay alguien que esté en el ámbito del urbanismo, de la arquitectura, porque si no se van a aburrir. Uno, bueno, uno, bien. Bien, entonces, aunque está cargada a ese ámbito, entonces voy a hacer un poquito de énfasis, voy a adelantar unas láminas un poquito sobre las que están muy cargadas al área del urbanismo en lo particular, porque la accesibilidad y el diseño para todos en realidad es un ámbito que abarca muchas disciplinas y no solamente las que configuran el espacio. Habitualmente los problemas de accesibilidad y tal se ubican en la calle, personas con discapacidad, casi siempre solo en silla de ruedas y una rampa, ¿no? Pero en realidad son problemas más que tocan muchas más disciplinas que las que configuran el espacio. Entonces, en atención un poquito a la diversidad del público, voy a hacer eso un poquito. Y entonces, nuestra compañera que nos acompaña, que sí es del ámbito de la arquitectura, voy a obviar un poquito unos puntos y ya si quieres verlo un poquito más a detalle en esto, pues ya en la charla lo podemos ver, ¿no? Bien. Y por eso está así, ¿no? Accesibilidad universal en el espacio público y son algunos conceptos base y su planificación a mediano y largo plazo en el medio urbano. Está así como muy técnico para los que no sean de este ámbito, pero bueno, ya haré esa obviedad. ¿Le podemos poner silencio para que no suene el sonido? Muchas gracias. Bueno, esta frase que está ahí, que dice, las personas con discapacidad tienen derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social. Ahí cae no solamente el ámbito urbano, ¿no? Caen muchos más. Esta frase tiene muchos años, parecería que es una frase como, suena bien, suena actual, sí, hay que hacerlo, pero si ubicamos el contexto del tiempo en el que se dijo esta frase, pues resulta que es hace bastantes años. Es en 1975 en la Declaración de los Derechos de los Impedidos en Naciones Unidas, así se les llamaba entonces. Y entonces son muchos años. Digo, me conflictúa porque yo no soy del 75 y no puedo decir que es mucho tiempo, ¿verdad? Pero en realidad sí es mucho tiempo. O sea, es mucho tiempo en el que esto no ha ido ocurriendo plenamente, ¿no? Porque de 1975 a la fecha hay que poner en el contexto que México es país fundador de Naciones Unidas, es decir, forma parte desde el 46 de Naciones Unidas, y esto ocurre dentro de una asamblea general donde se hace esta declaración, ¿no? Entonces hay un periodo de conciencia y una conciencia institucional colectiva, de consenso de muchos países, pero eso finalmente no permea, ¿no? Hay muchos eventos que van pasando en Naciones Unidas y en el 2006 se desarrolla la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad y las convenciones de derechos humanos, como es para la no discriminación, los derechos de la mujer y todos estos, ¿hay algún abogado que nos acompañe por aquí? ¿Alguien del ámbito de derecho? ¿No? Otro por allá. Muy bien, a un lado del arquitecto, perfecto. Las convenciones son ampliaciones de la Convención de Derechos Humanos, es decir, no es, ahora hay que cuidar los derechos de las personas con discapacidad, también los de la mujer, también los de los niños, no, son aclaraciones que digamos, en términos gruesos, diría, señores, la declaración del 46, y señoras, también se refería a esto, ¿no? Se nos olvidó y tenemos que especificarlo porque también esto estaba incluido. Entonces, las declaraciones de derechos humanos acaban siendo especificaciones, mayor precisión a la declaración del 46, ¿no? Entonces no son cuestiones nuevas. Y la primera declaración de derechos humanos de este milenio, del 2006, es justamente la Declaración de Derechos Humanos de las personas con discapacidad, que México la ratifica en el 2008. Al ratificarla, pues bueno, acepta el protocolo facultativo y se compromete a implementar los derechos como tal. Y en particular el artículo 9 versa sobre la accesibilidad, pero en realidad toda la convención tiene muchos derechos sobre la salud, el trabajo, la cultura, y bueno, uno en particular es sobre la accesibilidad, que es sobre lo que está construida la plática. Y en el 2011 hay una reforma constitucional muy importante en la cual justamente todos los tratados a los que México se encuentre suscritos en materia de derechos humanos pasan a formar parte del marco normativo del país. Entonces, eso es un hecho muy trascendente en el cual las acciones en particular para personas con discapacidad fundamentadas en la Convención pues toman una relevancia, un peso, una fundamentación legal pues muy importante.
En el 2009, el 2012 se hace el primer programa nacional de inclusión a personas con discapacidad, y en el 2014 se presenta el informe país, es decir, ratificamos y aceptamos en el 2008 la convención. ¿Cómo vamos? Se presenta y entonces Naciones Unidas da una serie de puntos de vista, puntos en los que se va bien y otros donde dice, bueno, hay ámbitos también de preocupación y recomendaciones, que es la mayor parte. Entonces, en particular sobre la accesibilidad, pues son los ámbitos de preocupación y recomendaciones están sobre este derecho, pues hay que trabajar en la reglamentación, en el monitoreo y en la planificación, ¿no? Bueno, y para el 2014-2018 tenemos otra vez el Plan Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad, es el que se encuentra vigente, y paralelamente el Programa Nacional de Desarrollo Urbano. Ahorita me regreso más adelante a por qué tomo este punto. Y obviamente para que existan esos programas requiere mucha fundamentación y diagnóstico para que finalmente el gobierno decida construir un programa, y porque si decide construir un programa es porque hay una problemática que hay que atender, ¿no? Y que hay un marco legal y hay una problemática y hay que diseñar acciones para poder trabajar sobre ella, ¿no? Y un dato, en el 1968, cuando son las Olimpiadas, México es el único país que declina llevar a cabo la organización de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Es la única ocasión en donde la sede ha sido en un país, olímpicos y paralímpicos en otra. Y lo que aludió el comité organizador fue, bueno, son problemas técnicos, entonces no se hizo. Y en realidad es un punto importante en el cual no se tomó conciencia sobre la diversidad, que finalmente eso es la condición más importante de atender las cuestiones de accesibilidad y estos puntos. Y pues bueno, eso todavía tenemos herencia de ese momento, ¿no? Bien. Los conceptos base. Bueno, lo primero es la cadena de accesibilidad y aquí es donde les expongo un poquito por qué hay muchas disciplinas que están incluidas cuando se hace una política en torno a la accesibilidad y enfocada en personas con discapacidad. Esta cadena de accesibilidad tiene que ver con todas las cosas que van ocurriendo para que hoy, por ejemplo, nosotros estemos aquí. Cada quien tiene las ayudas técnicas necesarias, pues nos pusimos zapatos, otros se pusieron lentes, nos vestimos, yo me puse la silla de ruedas, y todas esas son ayudas técnicas para la vida diaria que tenemos individualmente. Después anduvimos en la casa, subimos, bajamos, desayunamos, después pasamos al espacio público, caminamos un poco, los que anduvimos en vehículo, pues pasamos al transporte público que pudo ser motorizado, no motorizado, particular, público, pero algunos usamos transporte público y después llegamos a este lugar, al destino, ¿no? Y en todo ese trayecto ejercimos un valor que es humano, que es la autonomía, que es tan grande y abarca tanto que lo dejamos de ver. Se vuelve intrascendente subir un escalón, abrocharse las agujetas, poder leer el teléfono. Es tan intrascendente por lo amplio, porque lo dejamos de ver, pero en realidad es lo que nos permite ejercer todo lo que hacemos. Y en donde encontramos barreras a lo largo de todo el camino, pues se va dificultando la participación. ¿Quién construye todos estos escenarios? Pues hay muchas profesiones que están involucradas en las ayudas técnicas, en la casa, en el espacio público, transporte, edificación, y los servicios, porque no basta llegar a un sitio, además, bueno, cómo me comunico, cómo interactúo, perdón, con las personas que están ahí, pues es un punto importante. Y entonces hay dos paradigmas importantes en el momento de configurar estos dos puntos. Uno es el de la accesibilidad y otro es el del diseño universal. El de la accesibilidad como tal busca la supresión de las barreras, es decir, hay un escalón, hay que quitarlo y poner una rampa. ¿Para qué? Para que pase una persona con discapacidad, ¿no? Es puntualizado en él. Y el paradigma del diseño universal es, bueno, hay que hacer productos, servicios y entornos donde quepan la mayor cantidad de las personas. Y aquí es donde está la parte más importante para cualquier persona y para cualquier persona, en especial profesionista, porque todos diseñamos productos, servicios y entornos. Todos participamos en esa cadena. Podemos pensar que la normalidad son este grupo de personas y aparte están las personas con discapacidad. O podemos pensar que la normalidad es todo esto. Y entonces al pensar que la normalidad es todo esto, pues se pone mucho más divertido, porque entonces hay quien ve y quien no ve, y quien escucha y quien no, y quien camina y quien no. Y entonces cuando voy a diseñar algo,
Por ejemplo, un abogado, y voy a atender a una persona que no habla y que tiene lenguaje de señas, ¿cómo voy a transmitir el lenguaje de señas mexicana a una demanda, ¿no? Que tiene una estructura oral, pero distinta cuando está oralizado que cuando está la estructura lógica de comunicación, que cuando habla a través del lenguaje de señas, ¿no? Pues es un punto interesante. Pero si no lo tengo en la idea, pues no lo voy a construir. ¿Quién de aquí es zurdo? ¿Podrían levantar la mano los zurdos? Bueno, pues volteen a ver, dejen la mano levantada y volteen a ver a los zurdos. Pues bueno, ¿alguien dudaría de las personas zurdas que pueden escribir? Pues no, ¿verdad? No, más les vale que no, muy bien. Pues todos sabemos que simplemente agarran la mano, pues medio chistoso y escriben, pero escriben igual, ¿no? Nadie lo dudamos porque toda la vida hemos convivido con zurdos. La proporción de zurdos a diestros es más o menos 10:1. Pues esa es más o menos la proporción, 10:1 de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Y si volteamos a ver y preguntamos quién es persona con discapacidad aquí, pues tenemos un hueco grande, ¿no? Pero ¿qué implica eso? Es que ese hueco ha permanecido a lo largo de la vida. Y así como ustedes, porque han tenido contacto con personas zurdas y no dudan de sus capacidades porque han convivido con ellas, ¿qué pasa si no he convivido con personas con discapacidad? Pues es natural que dude de sus capacidades porque no sé qué hacen. O sea, si les pregunto, oye, una persona sin brazos puede escribir, ay, pues lo dudo, porque no sé, porque no lo he visto, ¿no? No he jugado con él, no he convivido. Y entonces, aquí es el primer punto de atención es, hay que convivir y buscar convivir, especialmente si somos profesionistas, porque eso construye nuestra concepción de la diversidad del ser humano, que esa es la que hoy prevalece en la sociedad. ¿Sí? El principal, esto que pasó en las Olimpiadas, no los ponemos porque no sé qué implica, mejor lo dejo aparte, también nos ocurre inconscientemente cuando no tenemos conciencia justamente de la diversidad, ¿no? Entonces, la invitación es a conocer y con la misma la naturalidad con la que aceptamos que un zurdo escribe, pues aceptamos que una persona con discapacidad puede hacer N cosas, ¿no? Y entonces hay que pensar también los productos y servicios para personas con discapacidad, para cuando no tienen las características que yo tengo, ¿no? Aquí hay un poquito de ejemplo, ¿no? Este es para arquitectos, sobre diseño universal y accesibilidad. Este es el Museo de Arte y Cultura. Me voy a ir muy rápido un poquito. Sí tiene una rampa allá en la esquina, es un escalón como de 40 metros. Y habitualmente decimos, tiene que ser accesible. Voy a acudir a la norma y la norma me dice que es una rampa de 90 centímetros mínimo, con una pendiente tal, y se la coloco, ¿no? Ya, es accesible, perfecto. Pero, ¿y qué pasó con este escalón, no? ¿Dónde se puede tropezar alguien? Pues en todo ese escalón, ¿no? Cualquier persona podría tropezarse ahí. O por otro lado, el diseño que es exclusivo excluye. Entonces, ¿por dónde van las personas en silla de ruedas? Pues por ahí, ¿no? ¿Y por qué no pueden ir por cualquier otro lugar, ¿no? Cuando podríamos haber quitado este escalón, aquí el arquitecto podría haber eliminado el escalón, tenía espacio, dejarlo imperceptible y que todos pasaran por cualquier lugar, ¿no? Entonces, es un poquito la diferencia entre accesibilidad y diseño universal. Ambas son herramientas importantes porque en ocasiones hay que tomar un criterio y otro, pero finalmente el punto importante es mantener la autonomía de las personas, ¿no? Bien. El impacto de pensar en el diseño universal. Si pensamos porcentualmente, las personas con discapacidad, estos son datos de Guanajuato, pues solamente es el 5.5%, si lo viéramos aquí sin citar a las personas de la tercera edad, y acá arriba estarían las personas con discapacidad. Y algún contador, que me disculpen, pero es que son muy cuadrados, dirá, no, es que es muy poco, no es rentable, ¿no? Económicamente. Pero bueno, resulta que gracias a la convención, el colectivo de personas con discapacidad tenemos enunciado el derecho a un entorno accesible y al tránsito personal, ¿no? Entonces, a la movilidad personal. Pero resulta que hay otros colectivos que se benefician directamente de los entornos accesibles y que no tienen enunciado este derecho, ¿no? Por ejemplo, mujeres embarazadas, niños de 0 a 4 años que habitualmente podrán ir en carriola, son muy pequeños como para dejarlos solos, personas adultos mayores, personas con obesidad de grado 3, lesiones por accidentes de tránsito, en este caso son las de accidentes de tránsito automovilístico, y los acompañantes, ¿sí? Seguramente si pusiéramos un estimado mesurado, cuando menos la mitad de estas personas van acompañadas, ¿sí? Entonces, todos esos son beneficiarios directos de que los entornos sean accesibles o no, es decir, los sufren o no los sufren, ¿sí? Entonces, esto aplica, les repito, no solamente en el término de accesibilidad, sino cuando construyo cualquier producto y servicio, ¿no?
Y cuando le agrego estos datos en el término de accesibilidad a la totalidad de la población, los entornos acaban siendo seguros y confortables. Ahorita me voy a regresar un poquito a ese punto de seguros y confortables. Aquí no ahondo mucho porque es más de arquitectos, pero este punto es importante, la sustentabilidad, sobre todo vinculada al crecimiento de la población, a cómo vamos a ir envejeciendo. Ahorita sabemos que México tiene un bono poblacional, es decir, hay una gran cantidad de personas jóvenes, como son la mayoría de los que están por aquí, en posibilidad de trabajar, y eso es justamente el bono poblacional. Pero resulta que ese bono poblacional lo vamos a ir pagando a lo largo de las décadas. Y el incremento porcentual de personas de la tercera edad que va a ir ocurriendo, por ejemplo, esa es la proyección de CONAPO, actualmente tenemos el 8.4% de personas de la tercera edad en Guanajuato, pero para el 2015 ya es el 13.8%, y entonces va subiendo y subiendo. Y la autonomía de esas personas depende, su grado de fragilidad, lo que define la fragilidad de una persona de la tercera edad son tres aspectos. Cómo vivió, es decir, qué enfermedades tuvo y qué repercusión van a tener ya cuando esta persona sea adulto mayor. El deterioro natural de las estructuras fisiológicas, porque bueno, de que envejecemos. Y el entorno, ¿sí? Es decir, si yo hoy, trabajador, me compré una casa en un tercer piso, en un departamento que no tenía elevador, pasa el tiempo y en 20 años eso se vuelve mi cárcel, porque entonces tengo que depender de alguien más para que suba y me baje, ¿sí? Y cuando construyo, si lo ponemos en el punto de la rentabilidad, por ejemplo en las universidades, no solamente va a haber más personas de la tercera edad, van a vivir más además. Vamos a vivir más. Y somos todos los que estamos, la mayoría de los que estamos por aquí. Y entonces, pues voy a tener más tiempo, voy a poder estudiar, bueno, podré regresar a la universidad y entonces el área de extensión y qué productos me ofrece de servicios para poder estudiar, pues si no son accesibles no voy a poder estudiar, ¿no? Es decir, si llega aquí una persona de la tercera edad a tomar un diplomado, pues a lo mejor no puede por el entorno, y bueno, en este caso es el mío, yo no puedo estudiar tan fácilmente una maestría en mi universidad porque no puedo pasar, ¿no? Entonces, porque no puedo ejercer mi autonomía, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros construyamos en todos los productos, servicios y entornos desde nuestro ámbito profesional repercute en la sustentabilidad a largo plazo de la ciudadanía, ¿sí? De lo que nosotros estamos construyendo, porque la ciudadanía la construimos entre todos, ¿no? En todo lo que ejercemos profesionalmente, especialmente profesionalmente. Los otros son datos diagnósticos que están más en el ámbito urbano. Los voy a tomar porque pasa lo mismo. Estos son datos de espacio público y accesibilidad. Son fondos federales para el transporte, movilidad y accesibilidad. En el sentido urbano, la accesibilidad es cómo llego de un punto a otro, ¿sí? Esta es accesibilidad del sentido urbano. Me faltan los datos ahí. Bueno, pero bueno, se ve el círculo. En el 2012 hubo una cantidad importante de recursos que configuran la ciudad, eran así como 23,000 millones de pesos de fondos federales, que son para transporte público, infraestructura, etcétera, etcétera. Y de aquí el total de porcentaje de fondos es el 99.8%, baja y etiquetado específicamente para accesibilidad al transporte público de personas con discapacidad, solo es el 0.2%. Es muy poco, o sea, eso no va a resarcir todo lo que esto no hace. Entonces, la etiqueta es muy poco. Y lo que sería deseable es que no hubiera un fondo, sino que todos los fondos tuvieran en su concepción que el ser humano es muy diverso. Y entonces, evidentemente, habría que tomar en cuenta las condiciones de accesibilidad siempre que se construya un producto, servicio o entorno. A ver, vamos a ver aquí. Estos son datos diagnósticos, por ejemplo, sobre el reglamento y códigos de construcción municipales en Guanajuato. ¿Cuáles tienen reglamentos de construcción? Pues sí, todos, la mayoría lo tienen. ¿Cuáles tienen contenido sobre accesibilidad? Pues solamente los de la franja, los que están acá de este lado en este mapa, ya no son todos. ¿Qué contienen? Bueno, nosotros hicimos una evaluación de qué contienen, es parte del trabajo que hacemos en Gobierno del Estado, estamos construyendo un programa. Entonces, ¿qué contienen? Sobre servicios sanitarios, circulaciones, acceso, tal. Pues resulta que los que contienen datos sobre accesibilidad, muy pocos contienen todo lo que marca el Código Urbano de Guanajuato, que es como el marco rector para la construcción de estos reglamentos, y pues solamente Silao y Romita están completos, ¿no? Y entonces, si están bajando tantos recursos con marcos normativos laxos, ¿cómo están bajando? ¿No?
Bueno, si vemos, estos son datos de presencia de elementos urbanos. Esto es parte de la información que generó INEGI en el censo del 2010. Evaluó, digamos, en cada manzana, los sensores revisaron, a ver, en torno a la manzana, en todas las vialidades hay alumbrado público, sí, en el 29% de los casos. En la manzana, imaginen la manzana donde viven, y alrededor hay alumbrado público. En el 29% de los casos, son datos de Guanajuato. Hay banqueta este de aquí es pavimento, no se alcanza a ver, es en el 21%. Banqueta en el 17%, y así van bajando hasta que llegamos a la rampa en silla de ruedas. Si esto no lo vemos cartografiado, se va a ver así. El pavimento, se movieron esas flechitas, pero la de acá es pavimento, perdón. Se ve así, ¿no? Es pavimento, banquetas y rampas. Es decir, si nos damos cuenta, las rampas, que es el elemento más conocido, pero no es el único, pero sí el más conocido entre los arquitectos y constructores, es el más conocido y el que debería de cuando menos empatarse con las banquetas, porque si hay banquetas debería de haber rampas. Es un amigo que dice que deben ser como los botones y los ojales. Si hago uno, pongo el otro. Pues eso no ha ocurrido y esto lo han construido profesionistas. Y entonces resulta que tenemos una herencia de décadas en donde hemos dejado demasiados huecos y entonces no tenemos trayectos continuos. Y esto solamente es un dato cuantitativo, no es cualitativo. Hay muchos que están, muchas que están mal hechas, están mal construidas, están destruidas, bueno. Y les repito, es solamente un elemento, si pensamos en la cadena de la accesibilidad, ¿en dónde queda la rampa? Solamente en un puntito. Si vemos todos los elementos que conforman la cadena de la accesibilidad, nos damos cuenta que si que es el más conocido, lo tenemos de esta forma, pues tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? en muchas disciplinas. Este es un dato del impacto de esto, ¿no? Hace un momento les comentaba que cuando los entornos son accesibles, son seguros y confortables. Este es un dato de la Encuesta Nacional de Salud en el dato de accidentes viales, y es una segmentación de usuarios de la vía pública más afectados por lesiones causadas por accidentes de tránsito, segmentados por edad. Si nos damos cuenta, de 0 a 9 años y de 60 y más, se están accidentando siendo peatones y ciclistas, es decir, andan en el arroyo de la calle, o en la calle, no en el arroyo, sino en la calle en lo general. Y los motociclistas y vehículos ocurren en las personas de 10 a los 59 años. Pero ¿dónde están las personas que tomamos decisiones, que hacemos proyectos, que estamos activos en la vida? Estamos en este segmento. ¿Y dónde estamos accidentándonos? Al menos en los coches. Pues cuando somos ocupantes de vehículos. Y entonces, ¿qué nos preocupa? Habitualmente es una cuestión natural, muy humana, nos preocupa lo que nos duele. Y lo que nos duele es que nos accidentamos cuando vamos en los coches o en el camión. Entonces, ese es el problema, ¿no? Pero no, ya se nos olvidó cuando éramos niños y se nos olvidó que también vamos a ser personas de la tercera edad. Entonces, voy a terminar aquí la plática porque los otros son datos muy técnicos de urbanismo, pero justamente lo interesante es que esta conclusión que dice hay que fortalecer las capacidades de los gobiernos para tener mejores vialidades en lo general, es decir, una movilidad equitativa, segura, saludable, etcétera, la arroja el Instituto Nacional de Salud Pública. No es una entidad no son urbanistas, no es SEDATU, no es es el Instituto Nacional de Salud Pública, porque es un problema de salud pública el no tener calles seguras, nos está costando mucho, ¿sí? Aquí, ¿quién le va a León? Bien, pues bueno, cada año producto de accidentes viales, se quedan con secuelas de condición de discapacidad permanente 40,000 personas al año. Es decir, el Estadio León lleno a reventar. Cada año lleno de personas con discapacidad, producto de accidentes viales, ¿sí? Entonces, es muy importante atender la problemática de tener mejores vialidades, más seguras y más confortables, y uno de los puntos es volverlas accesibles. Entonces, pues yo aquí termino. La invitación para cualquier profesión, recuerden, siempre pregunten cuántos zurdos hay a donde llegan y se van a dar cuenta del hueco que hay de personas con discapacidad, porque esa cantidad de zurdos es la que idealmente podría haber de personas con discapacidad. Bien. Bueno, pues muchas gracias.